Pero, ¿qué dice? Si el justo, el que tiene Torah con dificultad, va a lograr entrar con dificultad, a arañazos, porque no dice se salva, sino la palabra malat, el que en los últimos días proclame el nombre de Yahweh, escapará, no dice se salvará, dice escapará, o sea, el tema es bien, es de escapar. Por eso necesitamos 144,000 que ha predestinado el Eterno, ha hablado con antelación de que van a estar en este último tiempo. Solo en eso miren cómo el Eterno provee 144,000 varones, porque son varones, yo les voy a explicar luego de ver un video, los cuales no es para estar predicando, como dicen los testigos de Jehová, no. Son los predicadores los más altos y solo ellos van a estar con el Señor Jesucristo. No, eso es mentira. Son 144,000 personas que van a estar. Tal vez hay algunas en cada congregación, porque no son muchas congregaciones, van a cuidar del pueblo. ¿Y por qué sabemos esto? Porque lo que nunca les contaron en la religión, esto está escrito en el Tanakh de estos varones. Esta enseñanza no la van a encontrar en Google. O sea, estas cosas tienen que tomar con mucha atención, ¿no? Bueno, ahora que ya sabemos que son 144,000 que no tienen ustedes que alegorizar. No tenemos que decir, ¿y qué será? ¿Por qué será? Dice clarito, son 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu, y se da el trabajo de escribir a Juan, de dictarle el ángel a Juan, que son 12,000 de tal tribu, 12,000 de otra tribu, 12,000 de... menos de Dan y de la tribu de Efraín. ¿Por qué? Porque de Dan sale el falso Mesías. Y Efraín ya no está ahí, ¿saben por qué? Porque están ustedes ya como Jacob. Ya Efraín es la condición perdida. Entonces ya está determinando tribus. Ya, entonces, eso es algo que tenemos que entender. Este es un tema de Apocalipsis que las iglesias no les gusta mucho topar porque no saben cómo alegorizar. Porque toca alegorizar todo este tema. Por ejemplo, los testigos de Jehová son israelitas. ¿Por dónde son israelitas? ¿Por dónde? 12,000 de cada tribu. Y ellos toman esto para sentir con autoridad, para someter al pueblo. Además, los 144,000 no aparecieron desde Yeshua acá. Aparecen en el último tiempo. ¿Por qué? Porque cuando se dicta el libro, no están las 10 tribus. Y cuando en 1996 empiezan a salir del cristianismo las tribus perdidas, o en este último jubileo, entonces ya se puede abrir el sello. ¿Y esos sellos son para abrir el cristianismo? No. Eso es para cuando aparezcan las 12 tribus de Israel. El reverdecer de la higuera. Antes de que esté de parto, va a salir un pueblo. Isaías dice, antes que estuviera de parto, dio a luz a los hijos. ¿Yeshua qué dice? Cuando anuncia esas señales, dice antes de que esté de parto, va a reverdecer la higuera, es una de las señales. Ya están aquí ustedes. Ustedes se miran como israelitas. Entonces, ahora sí, asomaron los que van a recibir la carta. Se abre el sello por el único que es capaz de abrir el sello, el que fue dignificado por el Eterno a través del madero y que está reinando. El rey puede abrir una carta sellada. Entonces, él abre el primer sello y viene, en el primer sello vemos a Efraín, que no estaba, viene con un arco, ¿no? El primer sello, dice un varón vestido como con una corona sobre un caballo blanco que es reinado, y dice que traía un arco, pero no dice que traía una flecha. ¿Por qué? Porque la flecha es de Efraín. Eso vemos en Zacarías. Efraín es flecha y Judá será arco, y se irán contra los hijos de Jafet, contra el sistema de la bestia, encarnado en el falso judío. Entonces vamos a ver un video que lo describe todo.
Y es importante estos videos porque nos ayudan no solo a comprender visualmente también, sino para resumir. Yo les voy a dar unas explicaciones, vamos a hablar de los 144,000, si son, por qué no son mujeres hoy, qué va a pasar, y el cántico de Moshe, códigos en la Biblia maravillosos. Yo se los digo, esta enseñanza no la van a encontrar. Esperamos que el Eterno nos apruebe lo que estamos viendo, lo que Él mismo tal vez Él nos mostró. ¿Y cómo nos mostró? Con sueños, visiones. No, en las Escrituras. Porque esas son las profecías del Eterno, sino que en el último tiempo todo eso iba a volver por el poder del Rúa. La restauración de Israel es inminente. Las ramas del tronco de Isaí devolverá la monarquía a la nación de Israel, con su legítimo rey sobre su trono desde Jerusalén. Vemos como hoy se cumple la profecía del Eterno, cuya primera mención fue hace aproximadamente unos 3370 años por boca de Moisés, y luego fue repetido por todos los profetas que le sucedieron, y dejaron por escrita su profecía, la cual dice que en los postreros días, en los Aharit Hayamim, los hijos de Jacob, que por juicio se encuentran hoy en el exilio, en medio de todas las naciones, aquellos regresaríamos en obediencia a los mandamientos entregados a Moisés, con la esperanza de la restauración de su pueblo y anhelando el juramento dado a Abraham, Isaac y Jacob. La profecía programa que se le daría 120 jubileos, y el último de este conteo inició el 8 de octubre de 1981, exactamente 90 días después de haber iniciado el primero de los últimos 50 años para el jubileo 120. Ron Wyatt encontró el Arca del Pacto en una de las cuevas subterráneas del Monte Moriah en el lado norte del mismo. Esto detonó una cuenta regresiva de los Aharit Hayamim, tal como mencionó el profeta Jeremías después de ocultar el arca, cuando dijo: «Nadie debe saber dónde está este lugar hasta que el Eterno expíe nuestros pecados y nos reúna otra vez». Ahora, es interesante saber que mientras Israel despierta entre las naciones, en forma de hombres y mujeres que ya sea por sueños o visiones, o por luz del Espíritu de Santidad, comprendieron sin discusión que hay que volver al pacto y restaurar a Israel de la mano de Yeshua, dejaron a Jesús y al culto dominical para retornar a la alianza del Shabbat, como está escrito: «Y guardarán mis días de Shabbat, porque será una señal, una marca o distintivo entre mí y ustedes, por sus generaciones, y así sabrán que yo soy Yahweh, que los santifico». En esta restauración de los últimos días, el Eterno se apartó para sí 144,000 varones de entre todos ellos para que hagan la función de guiar, proteger, sustentar y hasta dar su vida por llevar a la simiente de Abraham con victoria hasta los días de la inauguración del reino. Estos 144,000 no son mejores que nosotros, el resto de su pueblo, solo son a quienes les tocó el llamado para ejecutar esta labor, desde que estaban formándose en el vientre de sus madres. Estos varones fueron llamados a servir a su generación, pues habrían de atravesar el día grande y terrible de Yahweh, que comprende un tiempo de 7 años a partir del 26 de septiembre del 2031, fin del jubileo 120. Y luego es el tiempo de la angustia para Jacob, el día del juicio a las naciones, donde Israel será guardado, pero no del todo, ni de una manera mágica como cada quien en sus casas, sino como congregación. Se salvarán en comunidad, pues obedecieron a las instrucciones dadas previamente para así saber resistir a los abates del sistema, ya que aprenderán a sobrevivir antes de vivir escondidos y aplazados. De entre ellos habrá varones de múltiples edades, pues, eso sí, por patrón profético creemos que no menores de 30 años para cuando llegue la tribulación. Es decir, todo israelita que nació después del 2001 no será contado entre ellos, pues su llamado es casi sacerdotal, y esta es la edad adecuada para este servicio, de acuerdo a la Torá. Y a aquellos se les ha dado un sello especial para su misión, un distintivo que será completado en número
poco antes de la guerra devastadora del sexto sello. Es por ello que vemos, y aunque resulte para algunos difícil de asimilar, el cumplimiento de las profecías frente a nuestros ojos, y entender que también estamos viviendo tiempos bíblicos nada diferentes a los que vivió Moisés en el desierto o los discípulos en el primer siglo, de nosotros también se está escribiendo la historia bíblica y cumpliendo lo dicho por los profetas. Hace unos meses, no muy lejos, se realizó el primer intento de someter a la humanidad a pretexto de una emergencia sanitaria, que sí, es verdad, afectó a la humanidad, pero no tanto como nos afectó las supuestas medidas para contenerlo. Al día de hoy, nadie puede negar que se llevó a cabo un experimento social o ingeniería social para infundir miedo y pánico en la población mundial, exagerando a los muertos en la televisión o bombardeándonos constantemente de crónicas que causen pavor a quienes la vieran. Se prohibieron hacer autopsias a los primeros muertos por la plaga, para preservar la ignorancia. Se ordenó protocolos contraproducentes a los servicios médicos, de modo a que llegamos al punto que era más probable que mueras al ingresar en un hospital por sus prácticas que al quedarse en sus casas recuperándose del trastorno. Además, se sancionaron terapias efectivas y económicas a la población, y a todos aquellos que denunciaban esta conspiración los callaban, y a otros, con mayor renombre en el campo de las ciencias, los liquidaron. Por nombrar solo un par de ellos, Andreas Noack, químico alemán que denunciaba con pruebas el contenido de grafeno en las sustancias administradas a la población y la letalidad de ellas en el cuerpo humano, y a Luc Montagnier, virólogo ganador del Nobel, por estar completamente en desacuerdo en administrar estas pruebas a la humanidad y así difundirlo, y luego de sugerir a los que ya se habían implantado su tercera porción que se hagan una prueba de VIH, ya que la probabilidad de tenerlo en su sangre era alta. Semanas después lo callaron. Luego de un recordatorio de todo lo que nos trajo esa contingencia y manipulación, parecería que no iba a acabar y cada vez las regulaciones sanitarias no hacían más que elevarse. Sin embargo, en febrero del 2022, un jefe del Oriente en Rusia le declara la guerra a Ucrania y todo el aparataje mediático recae sobre Europa Oriental y se desiste de la opresión sanitaria en medio de las naciones, dando nuevamente un alivio y un respiro. Esto es aquello de lo que nos habla Apocalipsis 7. Ocurre justo entre el segundo y el tercer sello, donde un ángel del Oriente sale y detiene a quienes se les dio la autoridad de hacer daño a los moradores de la tierra, hasta que sea completado el número de los 144,000 y el sello de su Elohim sea puesto sobre ellos, hasta el tiempo asignado en el 2031. Y así es como opera el Eterno. Así es como describió el tablero político de los últimos tiempos. Este sello sobre sus frentes, a diferencia de lo que muchos creen, no les hace inmortales, solo les capacita para que no mueran ni les hagan daño hasta que hayan llevado a cabo su misión. El ejemplo más claro es el de los 2 testigos, 2 levitas de entre los sellados que mueren en Jerusalén, y su muerte marca una declaración de guerra como heraldos del Eterno, y serán los 2 últimos en morir de entre todos estos de los que se dijo, y muchos de los escogidos caerán en aquellos días. Y también se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. De entre los escogidos que mueren, cumplirán su misión hasta lo último. Estos serán 12,000 de cada una de las tribus de Israel, pues recuerden que la restauración es un llamado a Israel, y estos hacen una función de representantes delante de su majestad Yeshua. Lo que es proféticamente curioso es que no se cuente entre ellos a los de la tribu de Efraín ni de la tribu de Dan, ya que Efraín es el estado errante de Israel, y una vez que entran en el pacto son llamados Jacob. Por eso se nombra a José y a Manashe, pero no se le llama Efraín. Y a Adán, porque de éste saldrá, de una mezcla de linajes, aquel hombre de pecado, como profetiza Jacob cuando dice: les declararé lo que acontecerá en los postreros días. Dan gobernará su pueblo, como una de las tribus de Israel, y será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer al jinete.
En tu Yeshua esperaré, oh Yahweh. Esta acción de juzgar a Israel en un gobierno opresor de parte de Dan jamás se ha registrado un cumplimiento en las Escrituras. Todo esto es para los días finales. Y aquí, por esto, Dan no es contado entre los líderes de la restauración de Israel. Estos 144,000 fueron sellados con el nombre de tu Padre en sus frentes. Y esta insignia hace una referencia a cómo el sumo sacerdote tenía en su frente el nombre del Eterno, pues era su representante en la tierra, su siervo. Estos, al igual que aquel, hacen una función sacerdotal para Israel y en las naciones. Serán representantes del Eterno en el nombre de Yeshua para con su pueblo. Y a esto se refiere que el sello es el nombre de su Padre en sus frentes. Y aquellos se encuentran hoy en medio de las congregaciones del Eterno en todo el mundo. Algunos preparándose sin saberlo para esta misión, otros aún no se dan cuenta que lo son, y posiblemente jamás se den cuenta de aquello, y muchos todavía faltan de entrar al camino. Las características que nos permite distinguirlos no son visibles al día de hoy, pero lo serán en unos años, cuando tomen su papel como los líderes del pueblo en el segundo éxodo. Y así como Moisés tenía a quienes le acompañaran en la logística de gobernar a su pueblo, con sus jefes de decenas, cincuentas, de centenas y millares, también así ahora, solo que hoy Israel está regado en todos los países. Y como irrevocables son los dones y el llamamiento del Eterno, estos ocuparán puestos de gobiernos en la Israel restaurada, tanto en la tierra prometida como en las naciones en el milenio, junto con los otros resucitados y cuerpos ascendidos de aquellos días, algo que a la verdad no serán muchos los que los galardonen con estos cuerpos ascendidos, pues serán los gobernantes que traerán la paz al mundo, y la clase gobernante es la minoría en comparación al número total de los que queden para el milenio. De esto se dice que cantaban un cántico nuevo, cuya palabra en el griego es kainos y en el hebreo hadesh, y ambas significan fresco o renovado, término que usan para hablar de la luna nueva, algo que fue olvidado y ahora vuelve a cobrar valor, se renueva, pues vemos que se dice que entonaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Este cántico de Moisés fue ordenado enseñarlo a los hijos de Israel, pues es un mandamiento de la Torá que su pueblo lo conozca, tal como se decretó. Ahora pues, escríbeles este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Pero no acabará con ira el cántico para con Israel, pues en su estrofa final, cuyo respaldo más antiguo tenemos, la Septuaginta, dice así: regocíjense cielos a la par de él, alábenle todos los ángeles de Elohim, regocíjense gentes con su pueblo, confórtense en él todos los hijos de Elohim, porque la sangre de sus hijos ha vengado, y se vengará de sus enemigos, y purificará la tierra de su pueblo. Este cántico nos habla del juicio a Israel, quien sería llevado entre las naciones, pero el Eterno cumplirá su juramento y los traerá de vuelta a la tierra que les dio por heredad al final de los días. Este es el cántico que entonaban los 144,000, junto con el cántico del Cordero, y este último no es un canto nuevo como tal, es aquel cántico expresado en Isaías 25 y 26, cánticos que se cumplirán con ellos. Es una oda, estrofas o himnos que se entonan en medio de la victoria al terminar una guerra. Es por eso que dice que solo ellos podían saber el cántico, no porque fuese una letra escondida al conocimiento, sino que sus letras son conocidas por ellos, hablando de un conocimiento experimental, tal como se indica. Adán conoció a su mujer, la vivió, la experimentó, la conoció. De esta forma, aquellos sellados conocerán el cántico, pues lo vivieron, lo experimentaron, palabra por palabra. Ahora, nos dice el texto que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Sabemos bien que intimar con una mujer a la luz de la Torá no es una contaminación, ni el ser virgen da alguna virtud al varón. Entonces, ¿qué dice? La palabra mujer aquí habla de una mujer casada. Ahora sí se entiende. No se contaminaron como mujer casada que tiene pacto.
no se profanó, se mantuvo fiel a su esposo y a su pacto. Y la palabra, pues son vírgenes, hace referencia a lo mismo, mejor entendida como, pues son puros, sin mancha, sin mácula. ¿Y qué mancha? La mancha de adulterio o fornicación al violar el pacto, pues ellos jamás lo violaron. Estos son aquellos que una vez entrando al pacto por el Mesías, no lo quebrantaron, vivieron por él y en razón de él. No se han contaminado comiendo lo sacrificado a los ídolos en las fiestas de Saturnalia, ni se volvieron a la adoración solar. Estos no retrocedieron en su camino, sino que siguieron al Cordero por donde quiera que va, y los guía como el pastor a sus ovejas. Y en la boca de ellos no se halló engaño. Su mensaje es fidedigno, la restauración del reino en unos años. Ahora, todo lo anteriormente dicho es solo lo que la Escritura narra y nos deja entrever sobre estos personajes, pero existe una ciencia usada una que otra vez en las Escrituras para encriptar el mensaje del Eterno y ver su sabiduría oculta, y esta es la gematría, uno de los lenguajes ocultos en la Escritura, así como el mismo libro de Apocalipsis nos menciona del número de la bestia, que es 666, y dice que este es el número de su nombre, y es dado esto para la mente que tiene sabiduría, pues hay sabiduría oculta allí. De la misma manera, el número 144 es el número de estos siervos del Eterno al final de los tiempos, y siervos representantes de las 12 tribus. La nueva Jerusalén, que desciende del cielo a la atmósfera terrestre, tiene 12 puertas, una con el nombre de cada uno de los hijos de Israel. Es una forma tridimensional del pectoral del sumo sacerdote, y esta ciudad metálica tiene un número de 144 codos en todos los lados, pues es un cubo. Es una geometría perfecta que da un mensaje. También la palabra Kedem, compuesta por 3 letras hebreas, Kuf, Dalet y Mensofit, en gematría tienen el valor numérico de 144, y esta significa oriente o el este, entre otras cosas. Y el jardín donde se ordenó Adán se encontraba en el oriente de Edén. Y así como aquella salvación que sale del oriente para permitir que se complete el número de los 144,000, ahora también significa principio, en un sentido de antiguo o lejano en el pasado. La misión de estos, en sentido espiritual contenido en su número, es llevar a Israel a la restauración final, volver al principio, donde el postrer Adán tome una vez más las riendas del mundo para gobernar en justicia, regresando al mundo al orden establecido al principio más lejano de esta historia, el jardín, ubicado al oriente de Edén, pero ahora desde Jerusalén en el Medio Oriente. Alguna vez un judío ortodoxo que niega la mesianidad de Yeshua y por ende los escritos de los primeros discípulos y entre ellos el Apocalipsis, nos realizó una pregunta muy válida y nos dijo: ¿en qué lugar del Tanakh se habla de estos personajes, los 144,000? La respuesta se puede hallar en los profetas, pero se hace más claro con la gematría. El libro del profeta Isaías, en su capítulo 5, verso del 26 al 30, nos describe acerca de unos varones del Eterno que en medio de las naciones se restauran al final de los tiempos, y jamás en la historia de la profecía bíblica se puede cuadrar a estos personajes. El texto dice así, y permítame explicarlo. Verso 26 del capítulo 5 de Isaías. Alzará pendón a las naciones lejanas, esto es, la recolección del Mesías de acuerdo a Isaías 11, donde la raíz de Isaí será como pendón en las naciones, y a él se congregarán los pueblos, y serán reunidos los dispersos de Judá y los expatriados de Israel. Luego dice, y silbará al que está en el extremo de la tierra, un hebraísmo de modo como un pastor reúne a sus ovejas con un silbido. Y continúa diciendo, he aquí, vendrán pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de sus lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias, pues son guerreros. Sus saetas estarán afiladas, y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino.
Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevarán con seguridad y nadie se las quitará. Y bramarán sobre él en aquel día como el bramido del mar. Así describe Apocalipsis 14 a los 144,000, como el sonido de muchas aguas. Y dice, entonces mirarán hacia la tierra, y aquí tinieblas de tribulación, y en los cielos se oscurecerá su luz. Este es el escenario que ellos van a atravesar, la gran tribulación. No hay un lugar en la historia donde estos ocupen un cumplimiento, sino en este tiempo final. Y no solo esto, con gematría en el texto hebreo encontramos que en estos versos aparece la palabra kedem, cada espacio de 88 letras, la kuf, la dalet y la mem, es decir, 89 desde la kuf hasta la dalet y 89 desde la dalef hasta la mem, y formando la palabra kedem, que es 144. En esta profecía que habla de unos guerreros misteriosos al final de los tiempos. Y cuando usted toma 144 y lo divide entre 89, el resultado es el número áurico, 1.618, pues estos números están en la lista de la escala de Fibonacci, 89 y su siguiente número es el 144. Así es como funciona la profecía en un nivel SOT, gematría. Del 144 nos habla sin lugar a dudas de un sitio en donde en la Tanat profetiza de estos 144,000 varones escogidos con el sello del Eterno para estos días finales, 12,000 de cada tribu, aquellos hombres que al día de hoy muchos sin siquiera saberlo están contribuyendo a la restauración de Israel. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya y le sirven a costa de su propia vida, pues su única meta es el reino y el servicio es su llamado. Estos no mirarán hacer su voluntad ni fabricar sus propias vidas en torno a sus deseos o necesidades. Aquellos lo darán todo por la promesa, perdiendo sus vidas y su libertad, la hallarán verdaderamente, pues son esclavos del Elohim vivo, ya que el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob los ha solicitado. Bien, hablamos del cántico de Moshe, por ejemplo. Vamos a dar ciertos detalles, ¿no? En el cántico de Moshe, que es una orden para nosotros repasarlo y entenderlo, ¿qué narra el cántico? Narra desde que fueron esclavos, cuando los saca, cuando se desvían, cuando se pierden y también cuando regresan. En el cántico de Moshe no existe la iglesia cristiana. Y el cántico de Moshe es toda la narrativa, es una oda de la narrativa de la obra del Eterno, hasta levantar al final de los tiempos estos personajes que estaban descritos como varones de guerra. Cuando nosotros vemos ese salmo, en Isaías 5, nunca hubo un escenario donde estén todos ellos. Nunca. Tenemos mucha información al respecto. Por ejemplo, cuando habla también de gematría, ¿no? Gematría es algo que nosotros debemos entender, no es numerología. Lo que pasa es que en hebreo las letras son números. Entonces, existe un lenguaje del Eterno encriptado porque Él es Yahweh. Él es el que anuncia las cosas por venir. Él es el que anuncia el final desde el principio. Todo tiene que ser repetitivo por una simple razón, porque todo tiene que ser por dos o más testigos, para que nadie diga que es coincidencia. Entonces él utiliza esos patrones, ¿no? Y especialmente la escala de Fibonacci de la que estamos viendo, lo que es, ya fue, y lo que será, ya es, y él restaura lo que pasó. Todo es en escala de Fibonacci. Los planetas siguen al Sol en la secuencia de Fibonacci. Yo quiero mostrarles aquí, ya miremos esto, ¿no? Esta es la secuencia de Fibonacci. Existe en la naturaleza, inclusive Da Vinci pintaba con estos parámetros. Es el número áureo. Y ahí son números perfectos, son números infinitos, así como pi. Pi en Éxodo 3:14, ustedes ven que el Eterno da su nombre, le dice a Moshe. Y justo 3:14 es el número de pi, que es infinito, o sea, nunca se va a llegar
al siguiente número que es 4, digamos así. Siempre mientras más se va haciendo las operaciones, más siguen los decimales, pero es un número infinito, igual es la escala de Fibonacci. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que el número 12, que es la plenitud de la secuencia de Fibonacci, es del 144. Y esto cuando se les lleva al plano cartesiano, para los que puedan entender esto, se conforma esta figura. Y el óvulo de la oreja, tanto las olas del mar, las estrellas, ¿cómo se abren? Hablo de física no cuántica, porque la física cuántica es subatómica, ¿no? Es a nivel subatómico. Estoy hablando de patrones en el universo. Cómo las estrellas se expanden, que eso de ahí es la escala de Fibonacci, ¿no? ¿Y por qué gematría? La palabra Kedem, que es 144, significa el principio. Ellos son los que llevan, así como Adán en el principio, cuando el Eterno determinó tomar el control del mundo y pierde esa oportunidad, el segundo Adán no la pierde. ¿Y quiénes llevan hasta el reino? 144. Llevan a lo que decía el Eterno, al principio, al reino. El Eterno, cuando escogió a Adán, escogió un reino para la tierra, que sea humano. Por eso es que Yeshua, como habíamos enseñado la semana anterior, Yeshua es la extensión alternativa de la que perdió Adán. Dice que va a enviar su diestra en Génesis 3:22 y él toma el reino y no lo pierde. Él es el segundo Adán. Él mismo decía, yo soy el hijo del hombre. Él mismo se llamaba así, el de Ben Adán. Entonces, vemos que en Isaías 5, que veíamos en el video una proeza de hombres que todavía no han aparecido, en Isaías 5 hace 2700 y pico de años, es algo que no era nunca asomaron ellos. Eso es para este tiempo final. Entonces, vemos esa secuencia que está cada 89 letras y 89 y 144 está en la secuencia de Fibonacci. Ustedes ven aquí. Todo eso tenemos que entender también qué es el sello. O sea, ahora yo voy a dar unas explicaciones nomás de lo que estaba ahí, que a veces las personas se preguntan. El sello, mujeres y hombres son sellados. Porque hay personas que dicen, son 144,000 varones. Sí, porque el varón es el que hace la función sacerdotal y el varón es el que guarda la simiente. Por eso tiene función sacerdotal, el que da simiente, el que da linaje. Hasta en la genética vemos que el hombre es el que da linaje por el cromosoma Y, la mujer tiene cromosoma XX. Entonces, las mujeres, claro que van a ser selladas con el sello del Eterno. ¿Cuál es el sello del Eterno? Como se describe en Ezequiel 9, que no es un pasaje ya cumplido, porque Ezequiel está en el río Quebar en el siglo V antes de Yeshua, ya no está la casa de Israel ahí, hace 300 años casi se desapareció y están en Babilonia, o sea, no hay nadie en Jerusalén más que los que quedaron cuidando la ciudad. Y le viene esta profecía a Ezequiel y le dice que una profecía del tiempo final, que las dos casas, los hijos van a ser sellados con la letra Tav. Claro que hay un tiempo, en ese tiempo, la letra Tav estaban hablando de un palio, de un hebreo, ¿no? Diferente. Pero el Eterno sabía que es para este tiempo. ¿Qué es la Tav? Realmente la Tav es esto. Es la señal del Eterno, es la puerta, la señal del pacto, el cordero. Todos los que tengan esta señal. Cuando vemos en la gran ramera dice que tiene 7 nombres blasfemos. Son los 7 imperios que le dieron autoridad con los que fornicó Jerusalén hasta este último, hasta el nuevo orden mundial que se cuenta, ¿no? Entonces, en la mayoría de traducciones, nosotros podemos detectar que no dice que el sello es del Cordero o de él y de su padre. Dice los que tienen el sello del Eterno en Apocalipsis 14:1. La Reina Valera, como siempre, ya tiene unas adiciones. Y esto podría cambiar el sentido de lo que estamos estudiando. Entonces nosotros vamos a hacer honor a lo que está escrito y que tiene mucho sentido y contexto, porque ese sello son los 144,000 que poseen ese sello, que están bajo autoridad, pero tienen esta función. Son sellados, al igual que todos los que van a la gran tribulación, pero realmente cuando se habla de sello y de autoridad,
quiere decir que ellos han hecho la voluntad, porque es una escena, Apocalipsis 14:1, que vemos a los 144,000 como acabados de pelear, acabando la batalla, como dice el Salmo 5, varones de guerra del último tiempo. Eso es lo que podemos nosotros detectar ahí. También se habla de que de los 144 codos, o sea, siempre va a utilizar el Eterno estos números. ¿Por qué? Para demostrar su voluntad. No es coincidencia. Porque este libro de Apocalipsis, que es el único que nombra a la Nueva Jerusalén, tiene relación con el pectoral del sumo sacerdote en una proporción tridimensional. Porque este es el lugar donde, estas son las moradas que dice Yeshua, voy a preparar moradas. Y viene esa ciudad al final de los tiempos, una ciudad flotante en el espacio. Obviamente, ¿qué será eso? Unos le llaman nave, otros, si quieren decirle cielo, díganle como quiera, pero nosotros sabemos que en eso es una gran ciudad que tiene 2,200 kilómetros por largo, por ancho, por alto. O sea, si la sentáramos en la tierra, cosa que no va a pasar, quedaría desde Canadá hasta Centroamérica. Más o menos así, hasta el norte, hasta el sur de México, digamos. Esa sería la proporción, pero no puede pasar eso. ¿Por qué? Porque es tan grande ese cuerpo que genera fuerzas de choque magnéticas con la Tierra. Eso tiene que estar a una altura prudencial, lo que se llama los cielos en las escrituras, donde fue ascendido Yeshua, toda esa historia ya sabemos, donde fue llevado Pablo, donde fue llevado Elías, Enoc, ya todo esto toma forma. Entonces eso dice que tiene en el atrio, tiene 144 codos. ¿Por qué? Porque esto aparece en el principio, el nuevo comenzar, en la fiesta de Shemini Atzeret, del octavo día, es cuando el Eterno dice, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Elohim. Eso siempre es un día nuevo. Ese es el siguiente paso, la fiesta del octavo día. Cuando nosotros vamos a la Nueva Jerusalén, hasta ahí cuentan las escrituras. Obviamente tenemos la idea de que existen entidades fuera y el Eterno ha preparado un pueblo para llevar tal vez este conocimiento o esta fuerza, porque ya es un ejército. Todo en las escrituras son ejércitos. Esto no es de monjas ni de curas. Son ejércitos en un orden jerárquico, ni pastores, de esos que indique la otra. O sea, esto no se trata solo de religión o de amar. Ya son reglas, es de la historia del mundo. Esto funciona de esta manera, ¿no? Entonces, cuando dice que cantaban un cántico renovado, como se explica en el video, no es un cántico que solo ellos sabían, es un cántico fresco, refrescado, que ellos entienden. ¿Y cuál era ese? Cuando vemos Apocalipsis 15, dice que ellos cantaban el cántico de Moshe, el siervo de Yahweh, y la canción del Cordero, la cual es, eso digo en cursivas porque hace 2 puntos ahí, ¿no? La cual es, grandes y maravillosas son tus obras, Yahweh, el Shaddai, justos y verdaderos tus caminos. ¿En dónde encontramos eso? En Isaías 25, que dice, oh Yahweh, tú eres mi Elohim, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has planeado maravillas desde antaño, tus designios son firmes y verdaderos. Nunca se ha cumplido esto, jamás. Ya las tribus del norte estaban perdiéndose cuando Isaías le viene esta profecía, y 240 años más tarde se pierden las tribus del sur, y nunca sucede esto, que estén 12 tribus cantando esto, pero sí sucede al final de los tiempos. Este es el cántico que sí está dicho, pero ellos tienen autoridad de cantarlo, porque lo están viviendo. Ellos están parados junto al Cordero cuando comienza esta oda, es una proeza, ¿no? Entonces, es importante entender también que ellos en el Tanakh, ¿dónde están reflejados, como decíamos al principio? En el Tanakh, porque alguien, como dice el hermano en el video, alguien le preguntó, y bueno, yo creería, como esto es un libro de Apocalipsis que no tiene judaísmo, que no está en el Antiguo Testamento, entonces, ¿dónde están las referencias? Porque todo tiene que ser por 2 o más testigos. Entonces, vemos en Isaías 5 que habla de ellos. Tampoco hasta ese día había un escenario donde esto se cumpla, donde estos varones de las 12 tribus se cumplan. Dice en el verso 28, Isaías 5,
sus saetas están afiladas y todos sus arcos entesados. ¿Y dónde vemos esto? Cuando en el último tiempo se abre el sexto sello. Y en Zacarías 9:13 dice, porque entesaré a Judá como mi arco y cargaré el arco con Efraín. Incitaré a tus hijos, oh Sión, contra los hijos de Jafet. Aquí dice la traducción Grecia, pero es Jafet, es el falso judío, el Askenaz, que tiene el control del mundo hoy a través de la banca y el control de la tierra a través del Estado sionista de Israel. Entonces, Judá es arco. Cuando vemos que la flecha aparece, porque este sello dice que viene un arquero en un caballo blanco que es reinado, como dijimos anteriormente, pero solo trae un arco, no trae flecha. Pero ya están aquí ustedes son la flecha, son Efraín. Y nosotros vemos en Isaías 5, dice que sus saetas ya están afiladas. Eso no pasó en ese tiempo. Estaba dividido el reino. Había un muro que separaba las dos casas, pero esto sucede al final de los tiempos, ¿no? Cuando se levanta los 144,000, que son estos varones reconocidos. A ver, ¿y por qué no están mujeres aquí? Porque esa es la gran pregunta. Siempre uno puede decir eso. Porque mientras estemos en cuerpo de carne y sangre, el hombre transmite linaje. Cuando las mujeres y los hombres sean levantados para resurrección, ya no hay casamiento, porque tienen cuerpos perfectos. No va a haber reproducción de ustedes. El mundo sí se va a reproducir. Gente que pasó la tribulación con vida, como la casa de Judá, que no fue a resurrección, como casa, ellos sí van a seguir teniendo hijos, porque eso dice Isaías. Los últimos capítulos de Isaías hablan solo del reino, donde hay niños que nacen, de gente que vive muchos años. Entonces, estos resucitados ya no van a tener hijos, entonces ya no hay esa diferencia, ya no van a transmitir linaje, porque una persona, si los resucitados tuvieran hijos, significaría que su hijo sale imperfecto, que él mismo tendría que alcanzar salvación. Ya no se puede, porque son perfectos. Entonces, por eso es que esto no es de mucha gente, hermanos. Esto es lo que yo les traía para hoy y espero que con estas explicaciones se entienda y también siempre vamos a estar actualizando estos estudios mientras va pasando. Como todas las cosas están muy aceleradas, nos damos cuenta que en este último tiempo, con estas cosas que están aplicándole al hombre y que vimos en el video, ya tomó forma todo. Como esa profecía de Ucrania, si es que alguien no entiende. No estamos diciendo que este señor Putin sea un angelito, pero es en hebreo, es un malach, un enviado, alguien que salió a la guerra contra los házaros de Ucrania, que es de la zona donde anteriormente fue Hazaria, de donde sale el falso judío. Es algo de parte de un juicio. Pero aparte de eso, eso hizo que en el mundo cambie todo el escenario político y también de lo que estábamos sometidos a este proceso que ustedes ya saben, ¿no? Y de pronto invade Rusia, Ucrania, y resulta que hasta se acabó ese mal que teníamos y nos hicieron sacar el bozal y todas esas cosas en el mundo, cosa rara. Así funciona la profecía del Eterno. ¿Y por qué aparece esta profecía en Apocalipsis? Porque dice que salen ya para exterminar al mundo. Esos 4 ángeles de los 4 puntos de la tierra. Pero sale un ángel de oriente y dice, esperen hasta que hayamos sellado a los 144,000. ¿Y hasta cuándo tiene que esperar? Según la profecía de Joel, que va a haber una tercera guerra mundial, es el escenario, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, hasta antes de que venga el día grande de Yahweh, o sea, antes de la tribulación. Por eso es que esta profecía se repite en el templo, cuando aparecen los primeros discípulos de Yeshua con señales. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Pedro se para con denuedo y repite todo esto. ¿Por qué es esto? ¿Por qué tiene que caer Damasco en esta guerra? Porque el pueblo del Eterno va a salir con esta profecía. Desde ese día en el templo hasta que cae Damasco en esta guerra, según Isaías 17:1, va a estar refugiado Efraín. Porque dice que Efraín va a cesar su exilio. Hoy Efraín está en Irán, está en Líbano, está en Palestina.
mayoritariamente hay muchas tribus, mucho pueblo del Eterno en Asiria. ¿Y dónde apuntan los cohetes israelíes? A esos países. ¿Y qué dicen los hermanos de raíces hebreas? Amén. Y así no es. Porque hay que entender, porque están siguiendo el sionismo, están siguiendo con lo que se van a confundir. Porque muchos, la tercera parte del pueblo del escogido del Eterno, que son los que guardan la Torah con fe en Yeshua, ellos se van a extraviar por seguir una corriente que está perdiendo el mundo, están adorando al opresor y atacando al oprimido. Saludos, hermanos.